A ver, vamos a hacer este ejercicio. Nos piden determinar, ojo, la tensión en esta cuerda y las fuerzas que existen en este pivote. Algo que tenemos que considerar, y de aquí ese es un estándar. Cuando yo tengo, de hecho, un pivote es decir, háganle cuenta que esto tiene la capacidad de girar en su propio eje. Ojo, las fuerzas de reacción, así como cuando poníamos un peso sobre algo físico, sobre la tierra, sabíamos que este peso iba para ¿dónde? Para abajo, ¿no es cierto? Pero había una norma, que era la fuerza de reacción. ¿Se acuerdan que estaba aquí la fuerza de reacción así? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo mismo, este tipo de mecanismo también tiene una fuerza de reacción. Y esta fuerza de reacción por lo general es así. Pero si la descomponemos, y de aquí para siempre, para ustedes, cada vez que se topen con este tipo de pivot, es decir, algo que tiene un eje, las fuerzas de reacción están de esta forma. Tengo una fuerza de reacción en Y y tengo una fuerza de reacción ¿en dónde? En X. Así como acá, ¿cuál es la fuerza de reacción cuando está sobre un peso? Está una fuerza hacia arriba. Cuando ustedes están con este pivote, la fuerza de reacción realmente es así, pero si la descompongo es esta y esta de acá. ¿Está claro? Entonces, las fuerzas de reacción de un pivote están determinadas de esta manera. Ahora, una vez explicado eso, lo primero que voy a hacer es analizar el ejercicio. Yo tengo que considerar dos principios fundamentales aquí. Cuando tratamos, ojo, lo que se llama torque y momento, lo primero que yo tengo que analizar, de hecho, este sistema está ¿en qué? En equilibrio. Al estar en equilibrio, ¿qué habíamos dicho sobre la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas es igual ¿a qué? A cero, como primer criterio. Pero en el momento que vemos torque o momento, asoma un segundo criterio, que la sumatoria de torques va a ser también igual a cero. Y ojo, como nota principal, ustedes deben elegir por lo general un punto pivote donde no conozcan dichas fuerzas. Es más, algo que exista como eje. En este ejercicio, solo mirándole dónde está aplicado el torque, dónde yo le haría de hecho la sumatoria de torque es igual a cero. ¿Con respecto a qué punto? Con respecto al punto P. ¿Por qué? Porque si me fijo, si no existiera esta cuerda, ¿para dónde va a girar? ¿Sí o no que gira así? Y si no hubiera este peso, seguramente por esta tensión, ¿para dónde va a girar? Pero ¿dónde se nota el giro? Aquí. ¿Estamos? Ahora, voy a aplicar, por el ejercicio vamos a aplicar, primero esta de aquí por el momento. Voy a sacar los torques, ¿en dónde? En P, en este punto voy a sacar el torque. ¿Con respecto a qué fuerzas? A las fuerzas que intervienen en este sistema. Entonces primero vamos a identificar las fuerzas. Partamos por ahí. ¿Cuánto peso está hasta? 0.4 kilogramos. ¡Ojo! Kilonewtons, perdón. Ya. ¡Ojo! ¿Qué les decía yo? Cuando tenemos una figura tan extensa y nos dan, ojo, el peso de esta figura, por lo general, ¿dónde se hace el centro de carga o el centro de masa que se le conoce también? ¿En dónde se le coloca? En la mitad para representar el peso de la barra. Lo mismo ocurre acá. Si el asta tiene, ojo, un peso de 0.4 kilonewtons y además es uniforme, ¿dónde, ojo, dónde actuaría ese peso? Va a actuar en la mitad del sistema. Es decir, aquí estaría el peso del asta. ¿A qué distancia? Es claro ver que de aquí a acá, ¿cuánto vale? L. ¿Cuánto valdrá en la mitad? Muy bien. Yo de aquí hasta acá
De hecho, lo que tengo es L medios. ¿Estamos? Voy a poner la cama, ¿ya? Voy a ponerle de 3/4, voy a ponerle más acá arriba, ¿ya? Esto de aquí es L medios. Listo. ¿Estamos? ¿Qué otra fuerza interviene aquí? La que se ve aquí, que son los 2000 metros. ¿Y qué más hay? ¿Hay o no hay una tensión acá? ¿Cómo identifico la dirección de esa tensión si estoy analizando esto de aquí? Hago un corte. Y para que siga extendida, ¿para dónde debería ser esa tensión? Para este lado de acá, ¿sí o no? Entonces ahora, una vez analizado todas esas fuerzas, lo que yo voy a hacer es colocar el diagrama de cuerpo libre de todas esas fuerzas. Entonces, voy a dibujar el pivote con un punto. Aquí está la barra. Y lo primero que voy a identificar es el peso que está en dónde. En la mitad, hacia abajo, es el peso del asta. Ojo, con una distancia desde donde yo quiero hacer pivote, que es P, con una distancia que L. ¿Sí o no? Seguimos. Tengo aquí una tensión, más o menos lo voy a dibujar por acá. Y eso no es para acá la tensión. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Quité para que siga estirando. ¿Para dónde es la tensión? Para este lado. ¿Sí o no? ¿Qué distancia hay desde el punto P hasta acá? 3/4. Entonces, 3/4 de él. Entonces, desde el punto P hasta el punto donde se aplica la fuerza es 3/4 de él. ¿Dónde más tengo una fuerza? En la punta, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, tratemos de ponerlo un poquito más acá. Ahí. ¿Ya? De aquí hacia abajo, ¿cuánto pesa? 2000. Miren. ¿Existe o no? ¿Cuánto es la distancia de aquí a acá? L. La voy a colocar ya para que no digan que no hice el trabajo completo. Ya, ahí está. De aquí hasta acá es L. ¿Por qué es importante sacar las distancias desde el punto P, ojo, hasta cada una de las fuerzas? Porque el torque, por concepto, ¿a qué es igual? Vectorialmente hablando, ¿es a qué? A la distancia o el vector distancia. ¿Por quién? Por la fuerza aplicada también vectorialmente. Pero teníamos dos criterios, un primer criterio y un segundo criterio. ¿Cuál es el primer criterio? Cuando el torque, si yo hago ¿qué? R por F, pero ¿cuál hago perpendicular? A F, ¿sí o no? ¿Y el otro criterio cuál era? Cuando R era perpendicular y F se mantenía normal. Pero en cualquiera de los dos casos el concepto real, ¿a qué era igual? El torque es igual a R por F por el seno del ángulo que lo forma, como concepto general. Ahora sí, hasta aquí, una vez puesto las fuerzas y las distancias con respecto al punto P, porque acuérdense que el torque necesita un punto donde yo lo voy a aplicar. ¿Dónde voy a aplicar el torque? Aquí, ¿no es cierto? En P. Entonces yo tengo que conocer la distancia de P hasta donde se aplica el peso A, una distancia desde P a donde se aplica la tensión y una distancia P hasta donde se aplica el peso del objeto. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Acabo de elegir un punto de análisis, entonces voy a sacar ¿qué? El momentum, ¿no es cierto? El momentum, la suma del momentum, ¿en dónde, Pedro? En P, y va a ser igual a ¿qué? A 0. Ahora sí, lo que voy a hacer es sacar el momentum de PA, el momentum de la tensión y el momentum de 2000. Y después las voy a sumar y va a ser igual a 0 esa suma como ecuación G. Empecemos. Voy a sacar el PDA. Si yo voy a sacar el torque de P con respecto a quién, con respecto al PDA, ¿a qué es igual?
Tengo dos criterios. Puedo trabajarlo, bueno, en realidad tres. Puedo trabajarlo vectorialmente o escalar tomando el criterio de perpendicularidad. ¿Estamos? ¡Ojo! Ustedes pueden ocupar cualquiera de los dos. Es decir, yo puedo ocupar aquí, por ejemplo, el primer criterio, en el de aquel segundo y aquel tercero. Ustedes pueden elegir, lo importante es sacar el torque. ¡Ojo! Veamos cuál resulta más fácil. ¿Qué habíamos dicho en el primer criterio? ¿Quién tiene que ser perpendicular? La fuerza. Entonces, ojo, aquí está la trayectoria de la distancia. Miren hasta acá. ¿Sí o no? Este es por donde se está dirigiendo. Si ustedes quieren verlo vectorialmente, háganle cuenta que el vector está más o menos así. Así. ¡Ojo! Ese vector distancia cambia, no cambia, porque está, ¿sí ven? ¿Cuál tiene que hacerse perpendicular? La fuerza. Por ende, ¿qué hago? Sobre esa busco, ¿no es cierto?, que sea perpendicular. Es decir, aquí están los 90 grados y aquí está, miren, esa fuerza. ¿Sí se dan cuenta? Ojo, ¿aquí cuántos grados eran? 50. Ya, déjenme ubicar. 50 grados. Entonces, ¿cuál no modifico? ¿Cuál tengo que modificar que sea perpendicular? Entonces, ahí está ya perpendicular. ¿Hacia dónde me dirijo? Y aquí. Aquí está esa fuerza que yo necesito. ¿Por qué está aquí? Entonces, ojo, estoy haciendo con respecto a quién? A PA. Pero realmente, ¿cuál me servirá? El que yo saque como componente si yo cojo y trazo mi plano cartesiano aquí, y la componente que me salga aquí, que es esta de aquí, en este caso será P de Y, es el que me va a servir en este caso de acá. O lo voy a hacer, vean. Trazo, busco aquí ya está perpendicular, trazo, y aquí voy a trazar ¿qué? Mi eje cartesiano. ¿Esto qué será? ¿Y o X? Esto va a ser Y. ¿Y la que viene qué va a ser? X. Y en base a eso, yo saco las coordenadas. ¿De quién me sirve? Ojo. ¿De Y o de X me sirve para hacerle el torque? El de Y. Porque el de Y es perpendicular. Es decir, con este peso yo saco esta componente y esta multiplico ¿por qué? Por esta distancia y obtengo ¿qué? El torque. Pero la pregunta, ¿y el ángulo? Aquí me falta un ángulo. No es que no sea posible hacerlo, sino que bajo este método, en este caso, les va a resultar un poco más complejo. Entonces, ¿qué tal si intento el de acá? Veamos el otro. Este desecho porque se me está haciendo... Ojo, no es que no sea posible, pero ojo. Voy a hacerlo por el método más fácil. Este de aquí acabo de descartar. Ahora, en el segundo método, ¿cuál no tiene que cambiar? La fuerza. Entonces, trazo la trayectoria de la fuerza. Esta es la trayectoria de la fuerza. ¿Qué hago ahora? Busco un vector distancia que sea perpendicular ¿a quién? Y se dirija ¿hacia dónde? ¿Qué tal si yo le pongo aquí mi vector distancia? Avanzo, avanzo, avanzo y miren, fíjense. Y sí o no que este que acabo de dibujar, que está aquí, viene a ser mi R perpendicular. ¿Por qué me resulta más fácil? ¿Sí o no que aquí se formó un ángulo de 90 grados? Por ende, si yo ya tengo esto de aquí, ¿puedo o no puedo ocupar una identidad trigonométrica? Porque teóricamente necesito esto y conozco la hipotenusa. Es más, ¿conozco o no conozco este ángulo? ¿Cuánto es? Muy bien, es 40 porque la suma de los ángulos internos tiene que ser ¿cuánto? 180. Aquí hay 90, aquí hay 50. ¿Cuánto falta acá? 40. Ahora, si yo ocupo el seno ¿de cuánto? De 40 grados, ¿a qué es igual? A cateto opuesto. R perpendicular, lo que yo necesitaba. ¿Sobre quién? La hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa?
L medios. Si yo despejo la R perpendicular, ¿a qué va a ser igual? A L medios, ¿por quién? Seno de 40. ¿Sí? Y ya tengo la distancia perpendicular, es decir, lo de acá. Pero ahora, este peso, ¿para dónde le está haciendo girar? ¿Antihorario o horario? Por ende, ¿qué es el torque? Negativo. Por ende, esta respuesta, ¿qué va a ser? Negativo. Entonces, ojo. Pero la respuesta del torque, esto no todavía, este es solo la distancia. Entonces, ahora sí, saquemos el torque de ¿quién? De P con respecto a ¿quién? A P de A, ¿qué es igual? A R. ¿A qué es igual R? Un medio de ¿quién? De seno de 40. ¿Por quién? Por la fuerza. ¿Cuál es la fuerza aquí? PA. ¿Cuánto vale PA? 0.4 kilonewtons, que es igual a ¿cuánto? A 400 newtons. 400 newtons. ¿Qué signo tiene que ser el torque? Muy bien, es negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí estoy haciendo eje y este peso me hace girar ¿cómo? Me hace girar así. ¿Qué signo es? Negativo. A ver, ahora sí alguna pregunta, dígame. L medios. Ah, sí, gracias. Es L medios, muy amable. Gracias. Está bien, es L medios. Y miren, ya tengo el torque de ¿quién? En el punto P, pero con respecto a qué fuerza. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Dígame. ¿Se podría tomar ese ángulo de 50? Sí, pero ¿qué función trigonométrica? Ojo, tiene que intervenir esto. ¿Qué función trigonométrica utiliza? Muy bien, sí lo puede hacer. Es correcto. El compañero dice, ¿puedo utilizar el 50 grados? Sí. ¿Pero qué función trigonométrica? Muy bien, sí pueden hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¡Oh! Recién acabo de encontrar el torque de PA con respecto a ¿quién? A P. Sigamos. ¿Cuál voy a hacer ahora? El torque de P con respecto a ¿quién será ahora? A la tensión. ¿A qué va a ser igual esto? Veamos. ¡Oh! Si yo quiero hacerlo con el primero, ¿cuál es el que debo buscar que sea perpendicular? La fuerza. Y aquí está la tensión. Entonces, mire, para que sea perpendicular, ¿sí o no que debería ser así? ¿Hasta dónde debería dirigirme? Hasta dónde se aplica y debería ser así. Y una vez más, ojo, yo tendría que sacar la componente de esta tensión que sería este vector que estoy poniendo. Para eso, ¿qué tendría que hacer aquí? Trazar el plano, ¿qué? Cartesiano y sacar. Pero una vez más me encuentro que se me va a hacer un poco complicado por los ángulos. Entonces, ¿qué método elijo? El segundo, por facilidad. ¿Cómo sería el segundo método? ¿Quién tiene que permanecer constante? La fuerza. Entonces, ¿trazo qué? La trayectoria de ese vector. ¿Sí ven? ¿Qué es eso? Y sobre eso, ¿qué hago? Trazo un vector distancia que necesito hasta encontrar el punto donde está aplicado el torque. Y miren, está aquí. ¿Sí o no? Y aquí estaría mi famoso ¿qué? R perpendicular. Ahora, si este ángulo vale 50, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? 50 por ángulos alternos y externos. 50 grados. Si esto vale 50 y acá vale 90, ¿cuánto vale aquí? Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Está claro? Ahora, ¿qué función trigonométrica aplicaré yo? ¿Cuál les conviene? ¿Seno de cuánto? De 50. De 50, veamos.
Seno de 50 grados, ¿a qué va a ser igual? ¿A cateto qué? ¿Cuál es el opuesto? R perpendicular. ¿Sobre quién? 3/4 de L. Listo. Entonces el R perpendicular aquí ha sido igual. El R perpendicular para este caso es igual a 3/4 de L por seno de ¿cuánto? De 50 grados. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Y el torque a qué es igual? Al producto del R perpendicular. Entonces sería 3/4 de L por seno de ¿cuánto? De 50 grados. ¿Por qué? La tensión. ¿Conozco o no conozco la tensión? No conozco, entonces sería T. Sigamos ahora. ¿Qué signo? ¿Qué signo? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque si yo cojo esta tensión con respecto a ¿para dónde va a girar? Por ende el torque es positivo. Ya, sigamos. Ahora, ¿qué torque nos toca? El del peso. Torque aquí con respecto a quién? A 2000 newtons. Es igual. Veamos. Sigamos. Voy a borrar. Entonces voy a hacer aquí. ¿Ya? A ver. Ahora. Acá. A ver, aquí voy a hacer. Aquí dice el camarógrafo que hay espacio. Ya. Camarógrafo, no DJ. Ya. A ver. Facilito. Ya he hecho el análisis acá. ¿Cuál será más fácil? ¿Método 1 o método 2? El 2. ¿Sí o no? Una vez más, ¿qué hago? ¿Cuál mantengo constante? La fuerza. Creo la trayectoria que es esta. Y ahora sí, ¿qué pasa? Busco quién. Un R perpendicular que yo sé que puede estar aquí y tengo que dirigirme hasta dónde. Hasta el punto. ¿Sí o no que está aquí? Miren. Aquí forma 90 grados. Y todo esto de aquí a acá, ¿qué es? Mi R perpendicular. ¿Estamos? Ahora sí. Si esto vale, ojo, mi R perpendicular de aquí a acá, y esto vale 50 grados, ¿cuánto vale acá? 40. Muy bien, vale 40. Exacto. Entonces, este R perpendicular que es de aquí a acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ¿qué? A la función trigonométrica por facilidad. ¿Seno de cuánto? Muy bien, de 40 grados. ¿Va a ser igual a qué? ¿A cateto qué? Opuesto, el R perpendicular de aquí a acá. Sobre. Muy bien, porque esto es la hipotenusa. Por ende, el R perpendicular es igual a L por seno de 40. Ahora sí, vamos al torque. Veamos primero el signo. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque le hago girar en sentido horario o antihorario. Muy bien. Menos el R perpendicular, L seno de ¿cuánto? De 40 grados. ¿Por qué? Por el peso. ¿Cuánto? 2000 newtons. Bueno, ahí no le ponga, las unidades están correctas, ¿no? Miren, ya tengo cada uno de los torques en cada una de las tensiones y las fuerzas que existen en este sistema. Ahora, ¿qué acabé de decir un momento? La sumatoria de momentos aplicado en un punto son igual a 0. Entonces vamos a hacer eso, me quedaría. La sumatoria de momentos, ¿en qué punto voy a aplicar? En P va a ser igual a... Veamos, vamos con la primera, la que produjo esta. ¿Cuál fue? Menos L medios seno de 40 grados por 400, ¿no es cierto? La siguiente, la de la tensión, más 3/4 de L seno de ¿cuánto? 50 grados, ¿por quién? Por T. Listo. Y el siguiente, menos L seno de ¿cuánto? 40 por ¿cuánto? 2000. ¿Y esto es igual a qué? A 0.
faltó espacio, voy a hacerle más acá, ¿ya? Me quedaría, era, ¿sí salgo, no? Sí. Sí. Menos L medios, seno de 40 por 400 más 3/4 de L, seno de 50 grados por T menos L seno de 40 grados por 2000, esto es igual a, mire, saco factor común L, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? De una vez, 401 para 2, menos 200 seno de cuánto, ya, sigamos, más 3/4 seno de cuánto, de 50 por T, ¿no es cierto? Y menos seno de 40 por cuánto, 2000. Esto es igual a, ¿qué pasa con esta L? Se hace cero porque pasa a dividir y automáticamente se, ¿sí está claro para ustedes que se anula? Sí. Ya, esta L, sí. Ya, se va. Ahora, ¿qué tengo que despejar? Si se fijan que todo lo que está solamente es despejar T, entonces, ¿a qué va a ser igual la tensión T? Facilito. Esto que está con signo negativo, ¿qué pasa al otro lado? Entonces sería 2000 por seno de cuánto? De 40, ¿ya? Esto que está restando, ¿qué pasa? Más 200 seno de 40. ¿Sí o no que aquí me quedaría? 3/4 seno de 50. ¿Sí o no? Sí. Esto que estás viendo, ¿qué pasa al otro lado? Se va. ¿Y esto que está en el numerador, a dónde se va? ¿Y el seno de 50 a dónde se va también? ¿Sí ven? Y lo que obtengo es lo que me había pedido el ejercicio, que era la tensión. ¿Estamos? Eso con respecto a la tensión de esta cuerda. Pero también me pidió las fuerzas de ¿qué? De reacción. ¿Dónde están las fuerzas de reacción? Si esto es lo que les decía un pivote, sabíamos que aquí hay una fuerza de reacción que se llama ¿qué? F de reacción ¿en dónde? Y aquí había otra fuerza que se llama ¿qué? Fuerza de reacción ¿en dónde? Si yo lo quiero ver en este gráfico, ¿dónde estarían las fuerzas de reacción? Van a estar aquí, miren, aquí en este punto. Entonces sería, más bien lo voy a poner aquí. Aquí está la fuerza de reacción en X y aquí va a estar la fuerza de reacción ¿en qué? En Y. ¿Estamos? Ahora, yo voy a aplicar la primera ley de Newton porque me está pidiendo las fuerzas de reacción. Porque a la final la suma de todas estas fuerzas más las fuerzas de reacción, ¿a qué va a ser igual? A cero. Por ende, es lo que voy a hacer en este momento. ¿Estamos? Pero como me falta espacio, vamos a hacer ahí una pausa. ¿Ya? ¿Listo? Corte. Ya, miren. ¿Qué es lo que nos toca ahora en este ejercicio? Si bien es cierto, con la sumatoria de torques es igual a cero, lo que ahora tengo que encontrar son las fuerzas de reacción. Y lo que vamos a aplicar son las leyes de Newton. ¿Cómo lo voy a hacer? Si bien es cierto, todos estos vectores tienen que ser trasladados a un plano cartesiano. Entonces aquí lo voy a dibujar el plano cartesiano. Miren. ¡Ojo! Todos los vectores que intervienen en este sistema tienen que ajustarse a este plano cartesiano. Entonces cojo y lo ubico aquí. Por él, primero voy a hacer las de Y. Veamos las de Y. Esta fuerza de aquí, si yo lo traslado en plano cartesiano, ¿en dónde está? En Y. ¿Qué signo va a ser? Positivo. Entonces tengo mi primera fuerza de reacción en Y. ¿Qué signo va a ser? Aquí lo voy a hacer. Fuerza de rozamiento en Y. Positivo. Sigamos. La siguiente. ¿Cuál es otra que tengo en Y? Miren. Una vez más, me ubico en mi plano. ¿Qué signo va a tener? Muy bien. Menos P de A.
Listo. PDA. Ahí está el PDA, miren. Otra de ella, ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Quién? El peso de 2000 newtons, ¿sí o no? ¿Positivo o negativo? Menos 2000 newtons. ¿Esto es igual a qué? Y aquí estaría, miren, es como que se monta y aquí está la de 2000. Eso es lo que estoy haciendo. No se olviden, para todos el mismo eje cartesiano. Sigamos. Ahora, ¿en qué? En Y. X, perdón. ¿Positivo o negativo? Muy bien. F de reacción en X. Positivo o negativo, era positivo, ¿no es cierto? Sigamos. Otra en X, ¿cuál? La tensión, ¿no es cierto? ¿Está así, sí o no? Está. ¿Qué signo? Muy bien. Menos la tensión es igual a C. Listo. Ahora sí. Miren. Reemplacemos. ¿Cómo quedaría? La fuerza de reacción en Y, ¿qué va a ser igual? A PDA. Pasa al otro lado, ¿con qué signo? ¿Cuánto valdría PDA? 400, ¿no? Ya, PDA 400, este pasó al otro lado positivo, esto positivo más 2000. ¿Cuánto ha sido la fuerza de reacción? 2400. Y la fuerza de reacción en X, aquí ha sido igual, a la tensión. ¿Cuánto salió la tensión? ¿Cuándo salió todo eso? ¿Cuánto sale todo eso? ¿Cuánto? 447.54, y he hecho la compañera ahí. 447.54 newton. Miren, y ahí están las fuerzas de rozamiento. Esto, ¿qué todo es? Este 4 es la PDA. PDA no era 400. Es el peso de la barra. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¡Listo! ¡Se imprime, niños! ¡Gracias!